Ok, muy bien. Buenas noches. Vamos a empezar entonces. ¿Me avisan, por favor, si ya se ve mi pantalla? ¿Hay alguien que me diga sí o no? ¿Se ve? No, profesora. ¿No se ve? A ver, qué raro. Debería verse un ratito. No he compartido. Ya, con razón. Ya, ahora sí debería verse. Ya está. ¿Ahí? Ahora sí. Ya. Un ratito, espérense, un ratito. Ya, muy bien. A ver, entonces hoy día ya vamos a terminar con los repasos antes del parcial. Y nos quedaba pendiente un tema, que es el tema del sistema nervioso. Ya, entonces vamos a empezar. Bueno, el sistema nervioso, si lo dividimos de manera estructural, ¿no? El sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central. Espérense, voy a poner mi puntero un ratito. Ya está. Ya, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Perdón, un ratito, disculpen. Ya. Entonces, el sistema nervioso central está dentro de lo que serían los huesos del cráneo y de la columna vertebral. Y está compuesto por el encéfalo, que a su vez incluye al cerebro, al cerebelo y al tronco encefálico. Y una proyección o una continuación del tronco encefálico es la médula espinal. ¿Ok? Ese es el sistema nervioso central. El periférico está dado por todos aquellos nervios que salen de la médula espinal. Están incluidos ahí los pares craneales, que son del 1 al 2, ya al 12. Los 12 pares craneales. Ok. Ya. Los nervios espinales, que salen de la médula espinal. Los ganglios, ¿ok? Que son donde están los somas y hay sinapsis. Los plexos, ya sean los de plexos que están a nivel de, por ejemplo, el plexo braquial, el lumbosacro, o incluso los plexos entéricos, o sea, ese enmarañado de neuronas que van a inervar al tracto digestivo. Y finalmente, los receptores sensitivos de la piel. Todos ellos se denomina sistema nervioso periférico. Ahora, desde el punto de vista funcional, tenemos aquellos que tienen aquellas vías neurales que tienen un comportamiento de aferente y otros que son eferente. Entonces, el aferente es aquella división en la cual le llega información de afuera, es decir, de tus receptores. Entonces estamos hablando de la vía sensitiva. Y la división eferente es aquella división en la cual la información sale del sistema nervioso. Y lo que puede salir es solamente motor. ¿Ok? Pero lo motor, a su vez, puede ser de dos tipos. El motor voluntario, ¿no? Tus músculos en los cuales tú voluntariamente puedes mover, y el motor autónomo, en el cual tú no tienes control de ellos, que hablamos de las vísceras y de los vasos sanguíneos. Una subdivisión de este sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso entérico, es decir, el sistema nervioso que inerva al tubo digestivo, desde la boca hasta el recto ano, ¿ok? Entonces, hemos visto la clasificación estructural, que es central y periférico, y la funcional, que tiene que ver con la función, ¿no? Entonces, hasta ahí entenderán que el sistema nervioso tiene como que dos funciones principales, ¿no? Es la de recibir la información, que sería sensitivo, y mandar una respuesta, que sería la parte motora, ¿ya? En medio de eso están los centros integradores, porque alguien tiene que comandar eso, ya que lo vamos a ver en un momento. Entonces,
Ya viendo esa primera parte, ahora vamos a hablar de las células que componen el sistema nervioso, ¿no? Ya algo lo hemos visto cuando hicimos tejido nervioso. Acá vamos a darle otra repasada. La neurona. La neurona es la célula principal del sistema nervioso. Esta es una neurona clásica, ¿ya? Que es la multipolar. La neurona tiene partes, tiene lo que se llama el soma, ¿okay? O cuerpo, el axón, que es una prolongación del soma. Entre el soma y el axón está el cono axónico, que es esta estructura a manera, que tiene forma de cono, por eso le pusieron ese nombre. El axón, que bueno, tiene una gran longitud, algunos más pequeños, dependiendo del tipo de neurona. Y finalmente terminamos en la parte más distal, que vendría a ser el bulbo terminal, donde están las vesículas sinápticas, ¿no? Esto es como estos bulbitos que tiene al final, que va a ser la que va a contactar con otra neurona o bien va a ser con su órgano efector. El soma de la neurona tiene citoplasma, ¿okay? Que es el pericardio, y ahí tienes dentro del citoplasma las organelas. La neurona es una célula muy trabajadora, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la que produce los neurotransmisores. Y para eso se necesita energía. Entonces, y la energía se obtiene a través de las mitocondrias. Entonces, tú vas a encontrar entre las organelas abundante las mitocondrias para la formación, para la energía que se necesita, y el retículo endoplasmático rugoso. Porque es allí, en esa organela, en donde se forman las proteínas. Finalmente, los neurotransmisores, muchos de ellos son péptidos, ¿no? Entonces, esos retículo endoplasmático rugoso se puede ver como unas estructuras punteadas, acá no se ve mucho, en el citoplasma, que se llaman también cuerpos de Nissl, N-I-S-S-L, ya ahí los vas a encontrar. El axón, como digo, la prolongación, que puede estar mielinizada o no mielinizada, y eso va a depender, ¿no?, de la neurona, ¿no? Ahí tenemos neuronas que sí son mielinizadas y otras que no. Ya. Bien. Entonces, esas son las características principales de las neuronas. Ahora, según el tipo de la forma que tenga una neurona, vamos a tener las neuronas multipolares, que tienen muchos polos, ¿ok? Aquí. Tenemos la neurona bipolar, que tiene o sea, el soma está en el medio, ¿no? Tiene una dendrita muy larga que después se arboriza y un axón, ¿no? Tienes como, parece que tuviera dos polos, ¿no? En realidad es una dendrita que después se ramifica y un axón, como tienen todas las neuronas. Y esta es la neurona unipolar, donde tienes un axón pequeñito, como ven acá, y tienes una prolongación periférica y una prolongación central. Es decir, que la periférica es la que va a traer la información de la periferia. Miren la flecha, viene por aquí, va al soma, la información, y sale una prolongación central, que va hacia el sistema nervioso central. Esta neurona unipolar es la neurona representativa y la van a encontrar en el ganglio dorsal. Por lo tanto, esta es la que da información de tipo sensitiva. Viene acá está el estímulo, acá está su receptor, estimula a esta parte de la neurona, miren que llega de afuera, por eso se llama prolongación periférica, y después irá hacia el sistema nervioso central, se meterá al asta dorsal, ¿no? Gracias a esta prolongación central. ¿Ya? Entonces, esta la encontramos en el ganglio dorsal. Esta de aquí, la neurona bipolar, está en la retina del ojo, tiene que ver con la visión, tiene que ver con la olfacción también, ¿ya? Las neuronas bipolares, y las multipolares son las motoneuronas, son las más abundantes que tenemos, ¿ya? Son las que más tenemos a nivel de la corteza. ¿Ok? Entonces, esos son los tipos de neurona por la estructura. Por la función, las neuronas pueden ser sensitivas o pueden ser motoras. Es decir, pueden ser aferentes o pueden ser eferentes. ¿Ok? Ahí está. Ahora, ¿por qué les he puesto esta imagen? Porque aquí quiero que vean la distribución de de la sustancia gris y la sustancia blanca. Tienen que entender, y eso se ve así, cuando uno ve un cerebro en vivo y en directo,
es en la parte más periférica, al menos aquí en el cerebro, tiene una coloración más oscura, por eso le han puesto sustancia gris. Y en la parte más interna tiene una coloración blanquecina, por eso se llama sustancia blanca. La sustancia gris está como si yo tuviera que hacer un corte y tuviera que verlo al microscopio. Esa sustancia gris está llenecita de somas de neuronas, ¿ok? Somas, acá. En cambio, la sustancia blanca está llena, son axones nada más. ¿Y por qué se ve blanca? Porque está mielinizado, ¿ya? Blanco acá. Entonces, verán que la sustancia gris en el cerebro, o sea, en el encéfalo, está en la periferia, miren. Esta es la sustancia gris. Hay algunos núcleos, ¿ok? Que también hay sustancia gris que están adentro. Estos son los núcleos basales. El lenticular, ¿no? El globo pálido, el caudado, el putamen, ¿no? Todos esos núcleos, que son somas de neuronas, que están como que en unas islas, ¿no? En medio de sustancia blanca. Y este de acá, que es un gran núcleo, que es el tálamo. También son somas. Justamente allí está el soma de la neurona que hace sinapsis que venía de la vía espinotalámica o la vía propioceptiva. Acá, el tálamo. Entonces, el tálamo es un núcleo del relevo de información sensitiva. En cambio, en la médula espinal es diferente. Si bien es cierto, hay sustancia gris y blanca, y ambas, tanto la gris tiene somas y la blanca axones, eso siempre va a ser igual. O sea, todo lo que es blanco es axón. Todo lo que es gris es soma de neurona. Pero acá está al revés la distribución de la sustancia gris y blanca. La sustancia gris está en el centro a manera de H. ¿Ven? O como una mariposita. Entonces tú ves aquí, este es el asta anterior y este es el asta posterior. Tiene como cuernitos, ¿no? Un cuernito, dos cuernitos posteriores y dos cuernitos anteriores. Y lo que está por fuera, miren, por fuera es sustancia blanca. Y esta sustancia blanca, lo que hay ahí que son axones, tanto de la vía ascendente como de la vía descendente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la distribución, no se olvide, de la sustancia gris y la sustancia blanca en el sistema nervioso central. Seguimos. Entonces, ya hemos hablado de lo que es la neurona. Ahora vamos a hablar de aquellas células que acompañan a las neuronas, que son la glía. ¿Ok? Entonces, miren. La célula más grande es la neurona. Vean acá en color medio naranja, ¿sí? Miren la neurona con su soma, su axón. Miren que está como tiene un color aquí medio rosado, ¿no? Porque está mielinizada. ¿Quién mieliniza al axón del sistema nervioso central? Esta celulita que se llama oligodendrocito. Ya, miren al oligodendrocito. Es como, es una célula que le salen patitas. Mira, una patita por acá, una patita por acá, otra patita por acá. O sea, un oligodendrocito puede mielinizar a muchos axones. Hasta 20, 30 me parece que es el número de axones que un solo oligodendrocito puede hacer. En cambio, en el sistema nervioso periférico, la célula de Schwann solamente puede mielinizar a un solo axón. Es más, a un solo pedacito de axón. Es diferente. ¿Ya? Entonces, oligodendrocito tiene más capacidad de mielinizar, ¿no? Porque le salen patitas. En cambio, la célula de Schwann no, solamente se abraza a un pedacito del axón y queda mielinizado esa zona. ¿Ok? La otra célula, vamos a poner esta de acá, no, vamos a poner esta chiquitita. La chiquitita verde, esto se llama microglía. ¿Ok? La microglía. La microglía es el macrófago del tejido nervioso. Entonces, en realidad no es una célula que provenga del mismo tejido nervioso, es una célula que viene del tejido hematopoyético. Y que, bueno, llega por la circulación sanguínea hacia el sistema nervioso central y ahí se queda, como guardián, microglía. ¿Ya? Luego tenemos aquí estas en azul, que son los astrocitos. ¿Ya? Hay dos tipos de astrocitos, bueno, el fibroblast, el astrocito fibroso y el protoplasmático, pero bueno, esos son ya detalles. Pero tienen que saber que existe el astrocito. ¿Qué hace el astrocito? Tiene muchas funciones el astrocito. Y ustedes ven en la imagen, porque tienen que ser muy
curiosos, ¿no es cierto? Y preguntar por qué, porque las imágenes están por algo. Entonces, miren este astrocito. El astrocito también tiene patitas, ¿sí? Como rayos, por eso se llama astrocito. Unas de esas patitas se van a unir, ¿no? O van a estar en contacto ¿con quién? Con mi neurona. Y otras patitas, ¿con quién van a estar en contacto? Con el vaso sanguíneo, porque hay vasos sanguíneos en el cerebro, en el encéfalo. Pero los vasos sanguíneos llevan sangre oxigenada, entonces es importante porque mi célula tiene que oxigenarse, mi neurona. Traen nutrientes como glucosa, por ejemplo, que también es importante para la neurona. Pero entre toda la sangre también pueden traer toxinas, pueden traer gérmenes, ¿no? Pueden traer sustancias tóxicas que pueden dañar a mi neurona. ¿Quién se encarga de decir quién pasa o qué no pasa de la sangre? Es mi astrocito. Por eso que el astrocito forma parte de la barrera hemato viene de sangre, hematoencefálica, que viene de encéfalo. Entonces, él se encarga de cuidar a la neurona y es el que permite la entrada de sustancias o no. ¿No? Es como en el aeropuerto, como migraciones, donde ahí te paran para decir, ok, usted sus papeles, muéstreme, se va, sí, sale a qué país, porque ya, el astrocito es el encargado de eso. No solamente eso, el astrocito también tiene función de reparar, ¿ya? Bueno, de reparar o de rellenar, de cicatrizar. Cuando la neurona se muere, recuerden que la neurona es un tejido que no, en teoría no vuelve a aparecer. Una vez que muere, ¿no? No hay forma de volver a replicarse. Como ya no hay neurona, esa área que ha quedado sin esas células, el astrocito lo rellena y forma una cicatriz. ¿Ya? Entonces, eso también hace el astrocito. Otra cosa que hace el astrocito es que también se encarga de ver la salida y entrada de iones, ¿ya? Hacia el sistema nervioso central. Bien, ¿qué otra célula nos falta aquí? Nos faltan las células ependimarias. Miren estas celulitas. Son medias cúbicas, ¿no? Tienen algunos cilios y microvellosidades. Y estas células ependimarias son células que tapizan los ventrículos. Lateral, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, ¿no? Donde dentro del ventrículo, ¿qué cosa hay? Líquido cefalorraquídeo. Son encargadas de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, esa es la glía. Recuerden que hay más cantidad de glía que neurona, una relación de 10:1. Por cada neurona hay 10 células gliales a su alrededor. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hemos hablado un poco ya de la neurona, hemos hablado de las células. Ahora vamos a hablar de una de las partes más importantes de la neurona, que es la sinapsis. Porque gracias a la sinapsis es que se crean redes, ¿no? De conexión donde se va a pasar la información, ya sea entre neuronas o de neurona a su órgano efector. Entonces, es importantísimo que haya estas uniones de comunicación. Entonces, acá tenemos el botón sináptico. El botón sináptico, dentro de él, en la parte distal donde está el bulbo, ahí encontramos las vesículas sinápticas. Estas vesículas sinápticas van a tener en su contenido neurotransmisores. Los hay de tipo excitatorios, los hay inhibitorios, que van a tener su receptor en la neurona postsináptica, ¿ya? Y de acuerdo al receptor, tendrá una acción específica. Entonces, más o menos funciona de la siguiente manera, ¿no? El axón se despolariza, o sea, viene el estímulo, le estimularon a esa neurona, viaja por todo el axón, la despolarización. Esa despolarización abre canales de calcio. Y el calcio es un elemento importantísimo porque ese calcio es el que va a hacer que la vesícula pase de esta zona y vaya hasta la zona periférica. Y ahí ¡toc!, se abra como una boca, ¿no? Se exocita. Y al abrirse, sale el neurotransmisor que va a tener su receptor en la membrana postsináptica. Y ahí, de acuerdo al receptor, ¿no? Cumplirá su función. Por ejemplo, la acetilcolina. La acetilcolina tiene dos tipos de receptores, los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. Entonces, ambos responden a la acetilcolina porque son colinérgicos. Pero el nicotínico, por ejemplo, es para músculo esquelético. ¿Ok? El muscarínico es para vísceras.
Entonces, son receptores diferentes que van a ejercer una función de acuerdo al receptor. Los receptores, por ejemplo, adrenérgicos, ¿no? Tenemos los alfa 1, los alfa 2, los beta 1, los beta 2, están en varios órganos y de acuerdo al órgano y bueno, el receptor y la adrenalina tendrá un efecto, especial, ¿no? O sea, para ese órgano, ¿ok? Bueno, dentro de los receptores aquí hay un montón de receptores, ¿no? Y eso ya lo hemos visto también, ¿no? Hay canal de potasio, hay canales de sodio, allá. ¿Estos de acá de qué son? Vamos a hablar, ya, una vez que hemos hablado ya del botón sináptico, vamos a hablar de cómo se produce la despolarización de la neurona. La despolarización de la neurona se da gracias a que cambia la polaridad de la célula. Es decir, cuando la célula, la neurona, no está siendo estimulada, es decir, está tranquila, ¿ok? Afuera de la célula vamos a encontrar gran cantidad de sodio. Adentro de la célula vamos a encontrar gran cantidad de potasio. Cuando viene el estímulo, ese estímulo, al despolarizar, lo que va a hacer es abrir canales en la membrana celular. ¿Qué canales tenemos en la membrana celular? Tenemos canales de potasio, tenemos canales de sodio, dependiente del ligando, canal de sodio, voltaje dependiente o de potasio voltaje dependiente. No es necesario que se la aprendan todos, solamente que entiendan que estos canales pueden, cuando se despolariza la membrana celular, se van a abrir. Y al abrirse van a permitir la entrada o salida de los iones. Y eso es lo que cambia la polaridad de la célula. A ver, lo voy a explicar mejor con este gráfico, ¿ya? Miren. Que también estaba en su práctica, ¿eh? O sea que sí, lo vuelven a repasar igual. Esta es la membrana celular, ¿ok? Miren cómo en la parte, en el extracelular, tenemos gran cantidad de sodio, los puntitos rojos. Y el sodio es un catión, por lo tanto, esto es positivo afuera. Dentro de la célula, lo que más abunda es el potasio. Miren los puntitos azules. Por lo tanto, debería de ser positivo adentro, ¿no es cierto? Porque si es un catión y abundan los cationes adentro, también debería ser positivo. Pero en reposo, aquí adentro es negativo. Miren el negativo acá. ¿Qué es lo que le da esa negatividad al interior de la célula? Las proteínas y aniones que tenemos grandes. Principalmente las proteínas que no salen. Están ahí, miren, incluso miren el tamaño que tiene este hexágono. ¿No? Este hexágono celeste dice aniones grandes, o sea, tiene carga negativa. Por eso, a pesar de que tú tienes potasio, gran cantidad adentro, que es un catión, pues los aniones le ganan. Por eso adentro es negativo. ¿Ok? Hasta ahí se entiende, ¿no es cierto? Entonces, en reposo, miren la célula, nadie la está molestando, está positivo afuera y negativo adentro. No hay información que pase por ahí todavía. Nada está pasando, simplemente está descansando la célula. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un estímulo? Por ejemplo, ustedes ahorita me están escuchando, ¿cierto? Entonces, ¿por qué me están escuchando? Porque el receptor que está en tu oído capta esa onda sonora. O sea, está hecho para captar esa onda sonora. Cuando el estímulo capta esa onda sonora, no, cuando tu receptor capta esa onda sonora, inmediatamente despolariza a la célula, a la neurona, la despolariza, ¿ok? Si yo ahorita apago el micro, ¿no? Y yo estoy hablando acá, ¿no? Ustedes no me van a escuchar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay onda sonora que llegue a su receptor. No ha habido despolarización, o sea, no ha habido estímulo, ¿ok? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, volvemos con esa idea. Estoy hablando, ese sonido está estimulando, ¿ok? Tu receptor que está en el oído interno, y ese estímulo genera apertura de los canales de sodio. Acá está. Entonces, si abren los canales de sodio, ¿qué es lo que va a pasar? El sodio, que es más abundante afuera, va a entrar, pues. ¿Ok? Entra por gradiente de concentración. Entra. Y si entra el sodio adentro,
van a la redundancia, si entra, ¿ok? Como es un catión, ¿cómo se va a volver ahora el interior? Positivo. ¿Se despolarizó? Cambió la polaridad. Lo que antes era negativo adentro, ahora es positivo. Y lo que afuera era positivo, ahora es negativo. Por eso se dice que se despolariza. O sea, cambia su polaridad. Gracias a quién? Al canal de sodio, que es muy rápido. Es el primero que se abre. Ya entra. Eso sí, entonces la despolarización se debe a los canales, al sodio que está entrando. ¿Ok? Pero a medida que va entrando se va poniendo positivo. Miren, positivo, 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 adentro. Y después de que entró el sodio, se abre el canal de potasio. Miren acá. Pero ya atrás, o sea, la despolarización sigue avanzando, ¿ah? Porque es como un efecto dominó. Se cae una pieza y todas empiezan a caer, ¿no? Entonces, está avanzando, está avanzando, está avanzando, pero acá atrás el potasio se abrió el canal. Y como el potasio es positivo y sale hacia al extracelular, quiere decir que adentro ahora se está quedando negativo. O sea, está repolarizando la célula. La está volviendo a su polaridad normal. Entonces, ven cómo se queda ahora positivo afuera y negativo adentro. Entonces tú dices, ya, perfecto. Volvió la célula a su estado basal, ¿no? A su homeostasis. Pero no es tanto así, porque ahora el potasio está afuera y el sodio está adentro, cuando lo normal debería ser que el sodio esté afuera y el potasio adentro. ¿Quién se encarga de volver esto a la normalidad? Esta bomba. La bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Qué es lo que hace la bomba de sodio ATPasa? Bota 3 sodios y mete 2 potasios. ¿Ok? Y así ya se queda la neurona nuevamente feliz con sus 3 sodios afuera y sus potasios adentro. ¿Está claro, no, chicos? ¿O tienen alguna pregunta hasta acá para seguir avanzando? Perdón, esta es la bomba, no la de acá abajo. Esta es la bomba. Ya, supongo que sí. Si no hay dudas, sigo. Muy bien. Entonces, ya teniendo en consideración esto y sabiendo que la despolarización se genera por la apertura de los canales de sodio que va avanzando a lo largo de todo el axón, entonces en estas neuronas que no tienen mielina van a tener que abrirse todas las puertas. Acá hay puertitas, 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 a todo lo largo del axón. Eso se llama conducción continua, ¿no? Porque a lo largo de todo el axón es que se genera esa despolarización, ¿no? Por la apertura de los canales de sodio. Pero existe una forma más fácil, no, más rápida de que la información viaje. Acá viaja rápido, ¿ah? No es que viaje lento, o sea, sí viaja rápido, pero hay mejores formas de que viaje la información, más rápido. Y eso es con la mielina. Entonces, tú la mielina, mira, lo tienes acá, ¿ok? Donde hay vainas de mielina, ¿ok? Acá están los nodos, ¿no? Estos espacios donde no hay mielina, que son los nodos de Rambier. Entonces, en esta zona se abre el canal de sodio. Y por acá adentro, miren, han hecho un zoom para ver qué sucede. Ese flujo de sodio que ha entrado va a pasar por acá. ¿Sí? Va a pasar por acá. Y eso va a permitir que en esta zona nuevamente se abran más canales de sodio. Entonces, quiere decir que en esta zona donde está mielinizado no ha habido apertura de los canales de sodio. ¿Por qué? Porque el sodio ha ido por acá abajo. Eso quiere decir que has ahorrado tiempo en abrir estos canales. De frente nomás han ido. Por eso es que la conducción saltatoria causada por la mielinización de segmentos del axón genera una velocidad mayor de conducción que la conducción continua. ¿Ok? Entonces habrán neuronas mielinizadas que llevan información muy rápida y las no mielinizadas que llevan información sí rápida, pero no tanto como una mielinizada. Y existirán también enfermedades en la cual esta mielina se pierde, que son las enfermedades desmielinizantes. ¿Ok? Listo. ¿Preguntas hasta aquí?
Enfermedades como la esclerosis múltiple, ¿no? Guillain-Barré, ¿no? Son enfermedades en las cuales se pierde la mielina y estas personas tienen un problemas motores, ¿no? Principalmente. Okay. Avanzo, ¿ah? Muy bien. Ahora, acá hemos hablado, acá es sobre el sistema nervioso central periférico que ya lo hemos comentado al inicio, solamente para recordarles, miren jóvenes, que a nivel de lo que es la parte cervical y braquial existe un plexo, ¿ok? Que es el plexo cervical, que es para la zona del cuello, y el plexo braquial, que es para la zona de los miembros superiores, porque como les dije, el miembro superior tiene movimientos, más movimientos que el tronco, no necesitas tantos nervios especiales para ello. Igual, acá tenemos el plexo lumbosacro, que es para la zona de los miembros inferiores, ¿no? Los miembros inferiores tienen mucho más movimiento que el abdomen, que la espalda, que el tórax, ¿no? Por eso se generan estas redes de neuronas que van a formar nervios específicos para las distintas áreas o los distintos grupos musculares que tenemos tanto en miembro superior como en miembro inferior, ¿ya? Muy bien, vamos a hablar ahorita sobre entonces lo que es la médula espinal y cómo es más o menos su estructura. Ya hemos dicho que en el centro encontramos la sustancia gris y en la parte externa la sustancia blanca. Entonces, la médula espinal es una estructura que se encarga de conducir, es una vía de entrada y salida de nervios, ¿ok? De fibras nerviosas que van a ascender o que pueden descender. Entonces, es como una gran vía expresa, ¿no? Por donde ahí pasan un montón de líneas. Y además, la médula espinal se encarga de los reflejos, ¿ok? Ahí es donde se procesa esa información inconsciente, ¿no? Rápida, que uno no lo piensa, simplemente están ahí cuando se estimula. Entonces, siempre tienen que acordarse que los nervios pueden tener 3 tipos de neuronas en su composición. Neuronas sensitivas, neuronas autónomas o neuronas motoras voluntarias. Puedes tener un solo nervio, puede haber los 3, como que puede haber nervios que solamente son sensitivos y otros son motores. La inervación o los nervios sensitivos siempre van a entrar por el asta dorsal y su soma va a estar en el ganglio dorsal. Las neuronas motoras siempre van a salir por el asta anterior, ¿ok? Y van a ir al músculo esquelético. La neurona motora autónoma también sale por el asta anterior y se irá a su glándula, ¿no? Hace una sinapsis, recuerden aquí, con el ganglio. ¿Se acuerdan de que hay neurona preganglionar y postganglionar? Muy bien, este es el autónomo. En cambio, el motor somático no tiene ganglios, no tiene sinapsis. Es una sola neurona que sale de la médula espinal directo al músculo, ¿ya? Las vías sensitivas van a ascender porque la información tiene que llegar a la corteza para que se haga consciente de que estás sintiendo. En cambio, las vías motoras, todas tienen que descender. ¿Por dónde descienden? Por la sustancia blanca. Y salen por la sustancia gris para llegar al músculo. ¿Ok? Entonces tenemos vías que ascienden y vías que descienden. Todas ellas van a pasar por el nervio y van a formar un nervio específico, un nervio espinal. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Bien, entonces vamos a ir ascendiendo, ¿ya? Esperen. No, vamos a ir ascendiendo, vamos para ahí, estaba al revés. Ya hemos visto médula espinal, ¿ok? Hemos visto más o menos cuál es su función. Si seguimos ascendiendo, nos encontramos con el tronco encefálico. El tronco encefálico es una estructura que está compuesto por 3 zonas. Esta primera de aquí, la más superior, es el mesencéfalo, que es esto acá. Esto es el mesencéfalo, ¿ok? En medio encontramos al puente o protuberancia y en la parte inferior encontramos al bulbo raquídeo o también llamado médula oblongada. El mesencéfalo tiene una relación, o sea, por encima de él, ¿no? Cercano a él, está el diencéfalo.
El diencéfalo está compuesto por el tálamo, está compuesto por el hipotálamo, por la glándula pineal, por el epitálamo, que son núcleos de células de neuronas encargadas de funciones específicas, ¿no? El hipotálamo tiene que ver con funciones autónomas, el tálamo tiene que ver con las sinapsis que se hacen ahí para las neuronas sensitivas, la glándula pineal, que tiene que ver con la producción de melatonina. Ustedes han escuchado de las gomitas de melatonina que son para el sueño, ¿no? O sea, inducen al sueño. Lo otro es, la glándula pineal, el epitálamo, el tálamo y la hipófisis, ¿no? Que es una glándula importantísima endocrina. Muy bien, en la protuberancia encontramos una serie de salidas y entradas de nervios pares craneales, y en el bulbo es importantísimo porque el bulbo tiene los centros de la mayoría de las funciones autónomas, como por ejemplo, aquí está el centro respiratorio. De aquí parten señales para que tú sigas respirando. La respiración es un poco rara, ¿no? Bueno, sí, pues no, porque tú puedes controlarlo, ¿no? Si yo te digo ahorita respira y hiperventila, lo vas a hacer. Si te digo deja de respirar, también lo vas a hacer. Pero, claro, o sea, es voluntario, tú lo puedes hacer voluntario, pero en la mayor cantidad del tiempo de tu vida lo haces de manera involuntaria. Nadie está pensando ahorita en que voy a inspirar, voy a expirar, ¿no? ¿Cierto? Cuando tú duermes, tampoco, no estás pensando en respirar porque se vuelve automático gracias al centro respiratorio que lo tenemos en el bulbo. También está el centro cardiopresor acá, está el centro del vómito, está el centro de la tos, hay neuronas aquí de los núcleos de los pares craneales, etc. Entonces, es muy importante el bulbo, ¿ok? Ahora sí, si seguimos ascendiendo, ¿no? Acá estamos en el tronco, ya encontramos las otras estructuras del encéfalo, que son el cerebelo, cuya función es la de mantener el equilibrio y que tu coordinación o tu actividad motora sea fina, ¿ok? Sea un movimiento coordinado, que no sea brusco. Eso hace el cerebelo. Y el cerebro, que es lo que está, la mayor masa, ¿no? Del encéfalo, que es el cerebro, bueno, tiene muchas funciones, ¿no? De acuerdo a los lóbulos, ¿no? Frontal, lóbulo parietal, temporal, occipital, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Ya? Muy bien, esto ya lo vimos. Vamos con lo siguiente. Acá están los lóbulos. A ver. El cerebro tiene una superficie así irregular, ¿no? Lo han visto con sus circunvoluciones, que son estos como gusanitos que están ahí, ¿no? Tiene sus fisuras y tiene una fisura longitudinal, que es la que parte el cerebro en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. A su vez, en la parte lateral encontramos el surco central, que es este de acá, o también llamado surco o fisura de Rolando. Y acá tenemos el surco lateral, ¿ok? O sí, lateral, que es la fisura de Silvio. ¿Ya? Entonces tenemos Rolando y tenemos a Silvio. El surco central va a dividir el cerebro en el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, que es este de acá. La fisura de Silvio va a dividir al cerebro en lóbulo temporal, o sea, todo lo que está por debajo de será el lóbulo temporal. Y en la parte más posterior vamos a encontrar al lóbulo occipital. Acá, si ustedes ven, hay un área medio transparente, ¿no es cierto? Ya. Si tú abres la fisura de Silvio, o sea, te metes, ¿ok? Encontramos otra parte del cerebro que es la ínsula. Así se llama, ¿ya? Ínsula. ¿Qué función tiene el lóbulo frontal? Bueno, el lóbulo frontal tiene la función, ahí está el área motora primaria, desde ahí nace todo el comando para que tú puedas mover tu cuerpo. Está el área de Broca, que es el área del habla motora, en el lado izquierdo, siempre, hemisferio izquierdo. Está el área donde tú puedes mover tus ojitos, tus globos oculares, hacia derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿no? O de manera oblicua. Es el área visual también, motora, no el área visual donde tú ves, sino lo que tú mueves tus ojos. Y también está la corteza prefrontal, que tiene que ver con las funciones superiores que tenemos los seres humanos. En el área parietal es
área sensitiva primaria, en el área occipital, lóbulo occipital, perdón, está el área visual primaria, ahí es donde sí se forma la imagen, y ahí es donde acá tú puedes ver. Y en la temporal es el área auditiva primaria. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Listo. Si vamos más adentro, ¿no?, ya del cerebro, acá encontramos estas estructuras a manera de cuernitos, y los ven celestes porque estos son los ventrículos, ¿ya? Estos ventrículos están llenos de líquido cefalorraquídeo. Acá se forma el líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos el ventrículo lateral, que es este de aquí, el azulito más oscuro, ¿no? Este de acá, este es el ventrículo lateral con su colita, sus cuernitos, y al costado de los ventrículos encontramos estos núcleos que son los núcleos basales, el caudado, el putamen, y estos núcleos basales tienen que ver con el movimiento también, tienen que ver que tu movimiento también sea coordinado. Tanto los núcleos basales como el cerebelo se encargan de eso, ¿ya? De la coordinación del movimiento. Ya. Ellos tienen que ver con la iniciación del movimiento, ¿ok? La planificación del movimiento y la coordinación del movimiento. Ahora, en un corte, este es un corte coronal, ¿no? Acá tenemos la sustancia gris, ¿no? Acá tenemos el surco longitudinal, ¿ya? Y acá en el centro encontramos esto que ven acá como hueco, estos son los ventrículos, ventrículo lateral, acá tenemos al tálamo, y acá tenemos a los núcleos. Caudado, mira, el globo pálido, el putamen, que son sustancia gris, que está bien adentro, ¿no es cierto? Y que se encargan, como les digo, de la coordinación e iniciación del movimiento. ¿Ya? Ok. Seguimos. Bien, ahora, ya teniendo más o menos en cuenta todos los elementos que están formando parte del sistema nervioso, entonces vamos a ver cómo funciona todo esto, ¿no? ¿De qué nos sirve todo esto? ¿Cómo es que se integra? Aquí tenemos una actividad quizá muy simple para nosotros, que es la de escribir. No, en realidad no es tan simple, porque requiere la coordinación de muchas estructuras del sistema nervioso, tanto central como periférico. Además que es una actividad que uno lo ha aprendido en el camino, ¿no? Entonces, para tú tener ese tipo de función, que es la de escribir, necesitas primero coger el lapicero, ¿sí? Entonces, no solamente cogerlo, sentirlo. Entonces, esa información va a venir de aquí, ¿no? De nuestros receptores sensitivos, acá por ejemplo, en el pulpejo del dedo. Llega la información, miren cómo viaja, va por el nervio, acá está el ganglio, donde está el soma de la neurona unipolar, entra por el asta dorsal, se va, asciende y cruza la línea media hasta llegar a la corteza sensitiva. Recuerden que todas estas vías van a cruzar la línea media. Y la información motora nace de aquí, miren cómo baja, cruza también la línea media, pero sale por el asta anterior y se dirige directamente hacia los músculos que tienen que ver con el movimiento de los dedos de la mano. ¿Ok? ¿Ya? Entonces vamos a ver esas vías. Acá están las tres vías. No se, como les dije, no se preocupen, no se rayen con que dónde cruza, no. Lo que tienen que saber es básico. Lo motor baja, lo sensitivo asciende. Ambos cruzan la línea media. Si el motor nace, si el comando nace de la vía de la corteza derecha, llegará al músculo izquierdo. ¿Sí? Decusa, ¿sí? Decusa. En este caso decusa a nivel del tronco. Punto. Esta de acá, que es la vía sensitiva, ¿no? Hay un receptor, viene de aquí la información, cruza la línea media, mira a dónde va al tálamo, importante, y del tálamo se va al giro postcentral, o sea, posrolándico, del otro lado. Entonces, lo que tú sientes en el lado izquierdo llegará hacia tu hemisferio derecho. ¿Por qué hay dos vías sensitivas?
Porque una vía tiene que ver con la sensibilidad general, o sea, calor, temperatura, presión, dolor. En cambio, esta vía también es sensitiva, pero es una vía que te da más información, ¿ya? Por ejemplo, la vibración viaja por esa vía. Por ejemplo, si yo te digo ahorita, cierra los ojos y yo te levanto tu mano, tu brazo lo levanto, si tú sin ver, tú sabes que tu mano está arriba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienes propiocepción, o sea, hay receptores en tus articulaciones, ¿no? Que te manda información que te dice dónde están las partes de tu cuerpo. Eso es vía propioceptiva. ¿Sí? Tú sabes muy bien, sin ver, ¿cierto? Dónde están tus pies, ¿no? En qué posición están, porque tienes esa sensación de tu cuerpo en el espacio. Esa información va por esta vía. ¿Qué también va por esa vía? La discriminación de puntos, discriminar superficies, o sea, esa información fina va por la vía propioceptiva. ¿Ya? Las dos van a cruzar línea media, ¿sí? Una cruzará en la misma médula, el otro va a cruzar a nivel del tronco, ¿ya? Pero se van hacia el otro lado. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está claro? ¿Dudas? Bueno, ya. Seguimos entonces. Ahora, esto es lo motor y lo sensitivo. Ah, ya. Algo que me faltó aquí antes de continuar con lo último es esto de acá, ¿no? El hecho de, por ejemplo, de coger un lapicero, escribir y todo eso que incluye percepción consciente, porque va a llegar hasta tu corteza, también tenemos, como les dije, la médula tiene la función también de ver los reflejos, ¿no? Y estos reflejos utilizan estas mismas neuronas, son las mismas, solamente que no llega la información, el efector no sale de la corteza, sino que sale de la misma médula. Entonces, ¿recuerdan en la clase que hicimos de reflejos? Los reflejos tienen 5 elementos. El estímulo con su receptor, la vía aferente, el centro integrador, la vía eferente y el efector. ¿Ya? Entonces, cuando hay un estímulo de dolor, por ejemplo, ¿no? Entonces llega la información hasta acá, sale la información motora hacia el músculo para evitar el daño. Igual sucede con los reflejos osteotendinosos. Percutes el tendón, la información viaja, no es información de dolor, sino es una información de que se ha distendido el tendón. Va la información, automáticamente pasa a la vía motora y lo que hace el cuerpo es contraer el músculo, porque la información que le llegó es que estaba distendido. ¿Qué hay que hacer por homeostasis? Contraerlo. ¿Ya? Esos son los reflejos. Muy bien. Ya. Y lo otro que nos falta ver es acerca del sistema nervioso autónomo. Hemos hablado del somático, ¿no? El voluntario. El que uno utiliza para escribir, para quizá correr, ¿no? En donde requieres de las vías estas ascendentes y descendentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el sistema nervioso somático y autónomo? Acá está. Si partimos de la médula espinal, ¿no es cierto? En el sistema nervioso periférico, tú tienes los nervios espinales, ¿no es cierto? Que está compuesto por una vía aferente con su soma aquí, ¿no? Y una vía eferente que es una sola neurona que parte de aquí hacia el músculo, que parte de la médula. En cambio, el sistema nervioso autónomo tiene su vía sensitiva también, sale por atrás, ¿ok? Y entra por atrás, perdón, y sale la neurona motora, pero motora autónoma. Esta neurona motora autónoma va a ser sinapsis con una segunda neurona. Acá no había sinapsis, aquí sí. Y por eso es que tenemos una neurona antes del ganglio, que es justamente la zona de la sinapsis, y otra neurona que va después del ganglio.
Entonces, tenemos una neurona preganglionar y tenemos una neurona postganglionar, tanto para el simpático como el parasimpático. El parasimpático tiene las neuronas preganglionares más largas, porque el ganglio está alejado de la médula espinal. Está por acá el ganglio. En cambio, el sistema nervioso simpático tiene los ganglios al costadito nomás de la médula espinal. Entonces, su neurona preganglionar es más pequeña. Y más bien la postganglionar sí es más larga. ¿Ok? Ahora, ¿qué neurotransmisores utilizan? Porque eso también es una gran diferencia. El neurotransmisor en ambos, en el ganglio, aquí en el ganglio autónomo, estos neurotransmisores es la acetilcolina. En ambos, tanto en el simpático como en el parasimpático. Pero ya en la neurona postganglionar, que ya hace contacto con el órgano o la glándula, en el parasimpático sigue siendo acetilcolina, pero receptor nicotínico. Perdón, muscarínico. Y aquí, en el simpático, el neurotransmisor es la adrenalina y noradrenalina. Y su receptor es alfa o beta, que son alfa-adrenérgico o beta-adrenérgicos. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias, ¿ok? Tantos hay estructurales y ahora vamos a hablar de las diferencias funcionales, porque difieren. Son como que antagónicos, ¿ya? Lo que si uno eleva algo, el otro lo baja, ¿ya? Eso no quiere decir que se inhiban entre ellos, ¿no? O sea, si el simpático está presente, eso no quiere decir que el parasimpático esté en cero, ¿no? O sea, siempre está, ¿sí? Solo que en algunas situaciones predomina el parasimpático y en otras el simpático, ¿ya? Recuerden que el simpático es el utilizado para la huida o la lucha. Momento de estrés. No solamente el estrés que uno puede tener al, por ejemplo, estar frente a hablar en público. Ese es un estrés para muchos, ¿no? O de repente el estrés de dar un examen. Es un estrés. También estrés es cuando uno está enfermo, ¿ya? Es un estrés para el tejido, para la célula, ¿no? O cuando, por ejemplo, uno está deshidratado o hay menos oxígeno en el ambiente y no respiras, ¿no? O sea, respiras menos oxígeno, eso también es un estrés. Y eso es el estrés celular. Entonces, este de aquí es el sistema nervioso simpático. Acá están los ganglios, miren, es una cadena simpática, están uno debajo de otro, miren. Es una cadenita que lo tenemos paralelo a la médula espinal, por fuera, ¿no? O sea, porque esto es sistema nervioso periférico, ¿eh? Está ya afuera. Esta es la cadena simpática. Como verán, su neurona preganglionar es chiquita porque está bien cerca a la médula espinal y la postganglionar está bien lejos. No bien lejos, perdón, la postganglionar es muy larga porque sus órganos están lejos. ¿Ya? ¿De dónde salen las neuronas preganglionares? Del segmento medular tóraco-lumbar. Tóraco-lumbar. ¿Ya? No nace de acá. Eso no quiere decir que como nace del tórax, o sea, del nivel T1, no va a inervar a la cabeza, ¿sí? Es más, ascienden, miren, por los ganglios y se van hacia la cabeza. Por eso tú puedes tener inervación simpática en las glándulas salivales, lo puedes tener en los vasos sanguíneos, en las glándulas sudoríparas, en el ojo, ¿sí? ¿Ya? Porque ascienden los axones. En cambio, el parasimpático nacen de los pares craneales. ¿Qué pares? 3, 7, 9 y 10. Son los principales, son los pares craneales que llevan información parasimpática. Entonces, el parasimpático es cráneo sacro. Miren en el sacro también, aquí también. En cambio, el simpático es tóraco lumbar. Dentro de los pares craneales, el que es el predominantemente parasimpático es el vago, que es el cardio neumogástrico. ¿Ya? Entonces, haciendo un resumen de lo que hacen. A ver, el simpático, si te ayuda, o sea, si se activa cuando es lucha y huida, tienes que ver bien, midriasis. ¿Ok? Se te pone, pero la pupila grande. ¿Qué pasa con la saliva? ¿Necesitas digerir en ese momento? No, la saliva se pone espesa cuando hay un momento de lucha o huida. Les ha pasado seguro cuando exponen, sienten la boca seca.
aquellos que tienen ese nerviosismo, ¿no? Que es normal, es comprensible, ¿no? Se te pone la boca seca. ¿Por qué? Porque está tu simpático ahí actuando. ¿Ok? Las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas en el estrés, las que se activan son principalmente las de las palmas y las plantas. Acuérdense cuando ustedes están nerviosos. Cuando uno está nervioso, en estrés, te sudan las manos. Eso es efecto simpático. ¿Ya? ¿Qué más? El corazón tiene que ir más rápido. Porque si tú quieres huir, ¿qué necesitas tener? Más sangre, o sea, llevar más cantidad de sangre más rápido a tus músculos, porque ellos son los que van a actuar en ese momento. A la par, tiene que aumentar tu frecuencia respiratoria también. Y tus bronquios tienen que abrirse lo más que puedan. Broncodilatación. ¿Para qué? Para que entre más aire. ¿Y el aire que trae? O2. ¿Y el O2 para qué sirve? Para la fosforilación oxidativa, para producir ATP. Y ese ATP lo necesitas para la contracción muscular. ¿No? Entonces, todo se prepara, ¿para qué? Para que tú puedas correr o luchar, ¿no es cierto? O en el mejor de los casos, si estás exponiendo, no vas a correr, ¿no? Ahí necesitas oxígeno para, pues, tu cerebro piense, ¿ya? ¿Qué pasa con el tracto digestivo? Bueno, todo se inhibe ahí, porque en ese momento no necesitas estar en reposo y digerir, ¿no? Tú lo que necesitas es que tus músculos estén activos. Por eso es que las secreciones disminuyen, los esfínteres se cierran, ¿no? A nivel del tracto excretor, el músculo detrusor, que es el músculo que está en la pared de la vejiga, se relaja, porque no quieres orinar en ese momento, ¿ya? Tus esfínteres se cierran para que no orines, no en ese momento no en ese momento hay que correr o luchar, ¿ya? Creo que principalmente es eso. Ahora, en el parasimpático es lo contrario, prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el parasimpático es el momento en el que uno está descansando, en el que uno está almacenando energía, cuando uno come, pues, ¿no? Cuando uno come, ¿qué hace? Te estás nutriendo y estás almacenando energía. Entonces, ¿qué necesitas ahí? No necesitas correr, no necesitas, pues, tanto oxígeno, ¿no? ¿no? Porque estás sentado mirando tu alimento y si estás mirando tu alimento, necesitas enfocar en un punto. Por eso es que haces miosis, que es la constricción de la pupila, o sea, la pupila se hace más chiquita. Ahí sí, todas las secreciones empiezan a aparecer. ¿Por qué? Porque estás digiriendo y necesitas las secreciones porque ahí van enzimas, ¿no es cierto? Ayudan también a lubricar el bolo alimenticio, entonces todo eso que funciona. Todas tus glándulas digestivas están trabajando a mil por hora. Trabajan, ¿ya? El corazón disminuye su frecuencia cardíaca, la tráquea también, el sistema respiratorio disminuye su frecuencia respiratoria, ya no hay broncodilatación, ¿no? A nivel de la vejiga, más bien hay contracción del detrusor, ¿no? Como ya estás relajado, ya puedes ir a orinar, tranquilo, tus esfínteres se abren, ¿no? Tranquilo. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, ya. Y los vasos sanguíneos, ¿no? Recuerden que en el simpático el vaso sanguíneo se constriñe, ¿ok? Para aumentar la presión y así pueda llegar más sangre a tus vasos, a tus músculos. Porque todos esos son efectos adrenérgicos, ¿no? Los que hemos visto de taquicardia, taquipnea, sudoración, ese es adrenérgico. Síntomas colinérgicos es la miosis, la salivación, el peristaltismo, ¿no? Aumenta el peristaltismo, la bradicardia, la bradipnea, principalmente eso, ¿no? Esos son los colinérgicos. Ok, muy bien. A ver, voy a ver, ¿hay alguna pregunta? Voy a dejar de acá. Quiero verlos. A ver, ¿alguien preguntó algo aquí? Doctor, ¿la neurona postneuronal del sistema parasimpático, su receptor es un muscarínico y libera acetilcolina? Sí, su receptor del parasimpático es acetilcolina, el neurotransmisor por excelencia, y su receptor es el muscarínico. Es correcto. Así es. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Está todo claro, seguro? Bueno, ya. Entonces, bueno, a ver, creo que hay otro.
doctora, dice. ¿Alguien me quiere escribir? Mars. Ah, ya. El receptor postganglionar del simpático se llaman receptores adrenérgicos. Y ahí tenemos dos tipos, y a su vez tienen sus subtipos, ¿no? Que principalmente son el alfa y el beta. Hay alfa 1, alfa 2, hay beta 1, beta 2, beta 3. Pero es alfa y beta. Ah, ya. ¿Cómo reconocer si es post o prerolándica? Bueno, es anatomía. La cisura se nota, cuando te lo dibujen o lo ves, se va a ver más marcado, ¿no? Si te refieres a la parte estructural, sí, porque no hay otra forma de reconocerlo, porque eso es o sea, ¿me estás hablando? Ah, funcional, ya, ok, funcional es diferente, ya. ¿Cómo reconocer? Es que no hay que reconocer, solamente tienes que saber que lo prerolándico es motor. Todo lo que es anterior es motor. O sea, ¿anterior a quién? A la cisura de Rolando. Lo posterior es sensitivo. Y ya está. No hay más cosa ahí. Es una ley en el sistema nervioso. Tengo miedo a los parciales. Ay, no se siente listo. Bueno, yo creo que todos, ¿no? Hemos pasado por eso. Y lo van a seguir pasando porque van a dar exámenes todo el tiempo. Pero bueno, es cuestión de que lo manejen, ¿no? Tienen que manejar sus emociones y lo más importante, tienen que estudiar. El que estudia va a estar más seguro. El área de Wernicke. Ya, no hemos hablado exactamente de las áreas, pero bueno, vamos a hablar. Ya, ahorita lo vamos a poner. El área de Wernicke es el área que tiene que ver con el habla. Wernicke y Broca, ¿ok? Broca está en el lóbulo frontal y Wernicke está en el lóbulo temporal izquierdo. Todo es en el lado izquierdo. O sea, es abajito del parietal, casi entre el parietal y el temporal. Lo consideran como temporal, ¿ya? Temporal y Broca es frontal. ¿Alguna otra pregunta? Vamos, chicos, sigan preguntando. ¿No hay más? Ya. Bueno. Entonces, aquí hemos concluido estos repasos hasta antes del parcial, ¿ya? Voy a dejar ya de grabar, ¿ya?